Jóvenes, muy buenos días a todos los estudiantes de los colegios Mendel. El día de hoy haremos una clasecita muy especial sobre nuestro curso de literatura. Hablaremos acerca de lo que viene a ser el lenguaje común, el lenguaje literario y el lenguaje científico. Quien les habla es el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón. Muy bien, veamos entonces a continuación algunos ejemplos y definiciones sobre cada uno de estas clases de lenguaje. Bien, quiero que observen la pantalla, por favor, con mucho cuidado. Miren, por favor, dice acá, lenguaje común, ejemplo. La frasecita, ¿no? Espero que me escuchen todos para impresionarlos. Pero paralelamente quiero que vean la comparación. Dice a continuación, ¿no? Lenguaje literario, ejemplo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra. Si ustedes comparan, es el mismo texto. En ambos casos, quien habla dice y pide que todos lo escuchen. En un caso lo dice de manera común. Espero que me escuchen todos para impresionarlos. Y en el otro dice que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Mientras uno está expresado en un lenguaje común, sencillo y directo, el otro está expresado en un lenguaje literario elaborado y complejo. Por esa razón, veamos y diferenciemos entre ambos tipos de lenguaje. Observen, quiero que miren donde dice el lenguaje común. El lenguaje común. Dice que es un lenguaje, el común, un lenguaje empírico, el que todas las personas sabemos y conocemos, desde el más pequeño hasta los adultos. El lenguaje común es el que utilizamos para comunicarnos durante toda nuestra existencia. También dice el lenguaje común es un lenguaje oral, puede ser también escrito, pero que es transmitido de generación en generación para representar lo que viene a mostrarnos la vida diaria y el mundo real. Y por último, el lenguaje común es un lenguaje utilizado para transmitir información acerca del mundo que nos rodea y, por supuesto, de la realidad que vemos. Eso es el lenguaje común, un lenguaje que no requiere de mucha elaboración. En cambio, si vemos, el lenguaje literario, dice, es un lenguaje modificado, especialmente un lenguaje figurado. Pero ¿por qué es modificado? Es modificado por una serie de recursos expresivos a los cuales nosotros llamamos figuras literarias. Figuras literarias que le dan pues cierto toque bello a la expresión literaria. Segundo, dice, ¿no? Que este lenguaje literario tiene un tratamiento retórico, es decir, que a través de la retórica, que es el arte del buen hablar, este lenguaje tiene una finalidad estética. Tercero, el lenguaje literario obviamente tiene una función que predomina, que es la función poética. Cuarto, el lenguaje literario es connotación, es decir, que tiene distintas y varias interpretaciones. Y por último, el lenguaje literario es polisémico. Polisémico quiere decir que tiene varios significados y puede estar escrito tanto en verso como en prosa. Por eso, leamos por última vez ambos tipos de texto. A ver, en el lenguaje común yo digo, espero que me escuchen todos para poder impresionarlos. Pero lo mismo en lenguaje literario digo, que mi voz suba a los montes, baje a la tierra y truene. Creo que es evidente la diferencia entre uno y otro. Bien, pero también además observen el siguiente detalle, el lenguaje científico. El lenguaje científico, ustedes deben saber, los libros de ciencia, como los libros de física, de química, de anatomía, de biología, pueden notar lo siguiente, miren, en un lenguaje científico, el lenguaje científico es denotativo, es decir, que cuando hablamos, este lenguaje siempre busca ser
preciso tener un solo significado. Por lo tanto, dice acá que predomina la significación monosémica. Mono es uno, sema, obviamente sentido, significado. Por ende, tiene un único sentido en cualquier contexto. Y por último, su información, como dice acá finalmente, tiene más exactitud. Entonces, veamos el ejemplo. Dice a continuación, ¿no? Las nubes están constituidas por gotas minúsculas de agua, por copas de nieve y por cristalinos de hielo, según la temperatura existente en el nivel atmosférico donde se encuentren. Hay 4 tipos de nubes: cirros, cúmulos, nimbos y estratos. De la combinación de estos 4 tipos fundamentales se derivan las designaciones. Como se darán cuenta, en el lenguaje científico se busca ser claro y preciso. Pero se habrán dado cuenta que en el lenguaje común uno busca usarlo en la vida diaria, ¿no? Y se transmite de generación en generación. Mientras que el lenguaje literario es un lenguaje connotativo, estético, que tiene varias interpretaciones y por supuesto suena muy bonito porque ahí predomina la función poética. Bien, jóvenes, como se habrán dado cuenta, hemos hablado de 3 tipos de lenguaje y sus respectivos ejemplos. Veamos a continuación lo siguiente: prosa y verso. Para hablar de prosa y verso, tenemos que hablar que son formas de composición del lenguaje literario. Toda obra literaria está escrita en prosa o está escrita en verso. Analicemos las diferencias. A ver, quiero que miren a continuación. Prosa. Miren, por favor. Prosa, dice, es el modo de expresión habitual y cotidiana. Es el uso del lenguaje con la corrección y la claridad expresiva. Generalmente la prosa se usa en la narrativa, es decir, en los cuentos, en las novelas, en las fábulas, mitos y leyendas. En cambio, el verso, dice, no es la forma corriente de hablar o escribir. Se caracteriza por la regularidad del ritmo y la repetición de los acentos. Se hace a compás, obviamente. En la escritura, generalmente cada verso se escribe en un solo renglón y generalmente el verso se usa en la poesía. Ustedes habrán visto églogas, habrán visto elegías y de seguro habrán visto mucha poesía que casi siempre se escribe en un solo renglón cada verso. Muy bien, veamos a continuación. Ejemplos, dice, ¿no? En el caso de la prosa, miren, el siguiente ejemplo en prosa. Miren este pequeño texto, dice: este camino subía apoyándose en las gruesas raíces de los árboles, constituyendo una escalera de desiguales tramos, metida en un túnel de tamales. En el verano las hojas lo cubrían por completo. En los días calurosos de agosto se podía dormir allí a la sombra, arrullado por el pilar de los pájaros, el piar de los pájaros y el rezongar de los moscones. Autor Pío Baroja, español. Este es un texto en prosa. Pero veamos a continuación el siguiente texto, dice, ¿no? Ejemplo de verso. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Entre misterio y sonrojo, algo me dicen tus ojos. Vibran desdenes y enojos, o hablan de amor y de fe. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Autor Manuel González Prada, peruano. Como verán, cada verso está en un renglón. Tiene ritmo, tiene compás, tiene entonación. Eso es lo que diferencia al verso de la prosa. No se olviden que mientras la prosa lo usamos en cuentos, novelas, mitos, leyendas y fábulas, los versos los usamos en poemas como elegías, églogas y, por supuesto, poemas. Muy bien, jóvenes, ahora que hemos logrado distinguir todo esto, simplemente me queda recordarles que tenemos una tareita pendiente y breve que ustedes tendrán que resolver y hacerlo. Muchas gracias.
a todos los alumnos de los colegios Mendel.